Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, César? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Te quería hacer una pregunta, no sé si... Sí, seguro. Dale. Me da un poco de vergüenza, pero mejor te cuento. No, lo que noto es que me pasa que, por ejemplo, me encuentro con alguien y por ahí hablamos de cosas espirituales, digamos, entre comillas, y enseguida, o sea, yo al otro lo respeto, ¿viste? No doy mucho a mi parecer, pero por dentro pienso... uy, esta persona no sabe lo que dice César o no sabe lo que dice tal, o esta filosofía es mejor que la otra, ¿viste? Es como que sale el ego ahí mental, ¿viste? Eh, por ahí no lo verbalizo, pero lo pienso. Em, entonces quería saber si tenías como un consejo así. Es como si el orgullo fuera más satisfactorio que no ceder, ¿viste? Mentalmente. Porque puede que sea un hecho, ¿ok? Dice, esta persona no tiene conocimiento de la no dualidad o del concepto del absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, ¿sí? Mientras o sea, yo pienso, la manera que piensas es porque te identificas con este conocimiento y como tú lo tienes, ¿ok? Eso te da como una especie de jerarquía, ¿no? Claro, encima yo te escucho y no tengo la experiencia directa de lo que vos decís, ¿viste? Pero lo pienso como si lo tuviera, digamos. Tienes que indagar, Claro. O sea, en el momento que surge eso, me hago la pregunta, digamos. ¿correcto? Claro. Es, Aunque no, aunque no, la idea de la indagación se lleva a cabo a lo que me doy cuenta que el yo surge. Lo dejo que surja, lo veo cómo se está moviendo acá, todavía no ha salido por acá, todavía no ha condicionado la palabra o la acción, si hay alguna diferencia. ¿Ok? Y entonces, si lo veo, automáticamente colapsa. Y la forma de pensar cambia y la forma de aproximarse a esa persona también cambia. ah, Sin la claro. distancia. Claro, por más que no parezca muy, por más que no lo sientas mucho al principio, o algo así, digamos. Porque me pasa que lo identifico, pero no lo siento muy honesto, digamos, todavía, no sé cómo explicar. Es que si lo identificas, si lo ves, si realmente lo ves, o se queda quieto, ¿m? O Sí, desaparece. claro. Sí, es como si el orgullo fuera más satisfactorio, ¿viste? Como si te generara una satisfacción, no sé, tener razón, ¿viste? Mentalmente. Sí, el yo, ¿sí? Y lo mío, el yo que reclama tener un conocimiento que no puede tener, porque el autoconocimiento es la ausencia del yo. O sea, el yo nunca puede experimentar la ausencia del yo. Entonces reclama, esa otra forma, otro nombre para el ego es yo, mío, el yo y lo mío. Se Claro, en apodera, este caso serían mis ideas son mejores que las tuyas o lo que sea, ¿no? perdón, En este caso sería, por ejemplo, si estoy con alguien, mis ideas son mejores que las tuyas o algo así. me comparo. O sea, Claro. debo tener una imagen de mí mismo, en este caso basada en identificación con el conocimiento espiritual. Y comparo la Mm. imagen creo la imagen del otro, ¿ok? Comparo las dos imágenes y automáticamente emito un juicio de valor.
Ese es el Sí, es eje muy difícil, va. espiritual. O sea, que hay algo en mí que lo detecta, digamos, ¿viste? El hecho de que estés hablando de ello quiere decir que te diste cuenta. Claro, De nuevo, darse cuenta hace que o deje de pensar de esa forma, ¿m? O que desaparezca. Si deja de pensar, colapsa. O sea, puede que yo, claro. César, ya no esté pensando de esa forma, pero el pensamiento yo, César, todavía está allí. ¿Sí? Los pensamientos, plural, desaparecieron. ¿M? Lo que pienso acerca de esa persona no tiene el conocimiento que tiene César, Ramana, Nisargadatta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿M? Desaparece él. ¿M? Y lo que pienso acerca de él. Y lo que queda es el pensamiento yo, pero todavía dentro del pensamiento yo es lo que pienso de mí mismo. ¿M? Entonces, ambos pensamientos desaparecen si se lleva a cabo la indagación. Automáticamente se calla, no pienso nada acerca de él, ni pienso nada acerca de mí. ¿M? Y ese pensamiento yo luego desaparece. O sea, está bueno cuando uno se da cuenta, hacerse la pregunta, por más que te hayas dado cuenta, ahí es donde, claro, porque si no me hubiera dado cuenta no me puedo hacer la pregunta, digamos. ¿Perdón? No, te preguntaba si está bueno cuando uno se da cuenta, hacerse la pregunta, o si ya una vez que te diste cuenta no te haces la pregunta, digamos. Lo que pasa es que si no te diste cuenta no te podés hacer la pregunta. Puede que si te diste cuenta ya no tienes que hacer la pregunta. Por eso la indagación se llama ver al que ve. ¿Quién es el que Ah, ve? Yo. A lo que veo al yo, el yo tiene que dejar de moverse, por lo menos de esa forma. Dame un segundo, por favor. sí, Ajá. em, y te quería hacer otra pregunta más también. Em, Vos sabés que hoy estaba trabajando y después me fui a hacer gimnasia, ¿viste? Y cuando me puse a hacer gimnasia, me di cuenta en un momento de que estaba pensando en cómo resolver algo del trabajo, ¿viste? Y ahí me di cuenta, digo, ahí empecé a indagar, porque si bien podía pensar mentalmente acerca del trabajo, dije, no, me parece que se me está yendo la mente para el trabajo o para el futuro, digamos, o no sé. No, no hay problema. Te puedes estar montado en tu bicicleta haciendo spinning y a la vez, sí, pensar algo acerca de que tengas que... Eso, la mente práctica no es el problema, ¿sí? Ah, bueno, no hay problema. No. Salvo que me esté generando frustración no poder resolver algo, ahí sí.
Tienes la expectativa acerca del resultado de la acción o de una acción que ni siquiera has llevado a cabo. Tienes una preocupación, estás mentalmente preocupado. Antes de, ¿sí? Ya estás ocupado. Preocupado. Ahí está el yo. Mm. Simplemente observa la mente de manera completamente imparcial. Obsérvalo. Eso es todo. Y en esa observación hay una inteligencia que descarta al yo, ¿sí? Y deja al conocimiento necesario para llevar a cabo cualquier actividad, vida diaria, responsabilidades que tengas que llevar a cabo, el trabajo, la casa, la familia o lo que sea. A lo que deja el yo, se detiene y todo el pensamiento condicionado por el yo desaparece. Ven, papi, ven. ¿Se te quitó? No, ven. Quédate que un ratito conmigo, vamos bien. Claro, hoy me pasó que me hice la pregunta 1000 veces, ¿viste? Vos decís que con el tiempo a lo mejor puedo ir haciéndome menos preguntas, ¿Perdón? menos. eh, No, que hoy me pasó que me hice la autoindagación 1 millón de veces, ¿viste? Eh, No, la indagación se hace una vez o solamente cuando aparece el yo. Si el yo no está ahí, el yo aparentemente hace la indagación. Aparentemente el yo se observa a sí mismo. Y luego te das cuenta que ese yo no se está observando a sí mismo, que hay algo que observa el yo. Es lo que uno es. Aquello que ve a la mente, a la presencia de la mente o del ego o la ausencia de la mente o del ego. Estamos vía gas. No te, no te jales. Eso no es el corazón, papá, ¿viste? Lo que te duele. Tienes que tener un gasecito o algo ahí adentro. ¿Qué se te pasa? ¿Tienes que terminar de comer? ¿No? Pero de mucho. Espérate un ratito que se te pasa. Yo salgo a lo más cuando me senté. ¿Se empezó ahorita? Entonces estás haciendo presión al rey. Puedes, si quieres, estirar las piernas para que no le hagas presión al estómago. bueno, César, muchas gracias. Pero hay Dejo a otra persona. que entender, si tienes que diferenciar, por decirlo de alguna manera, entre conocimiento y pensamiento. Todo eso es parte de la mente, sí, pero es el aspecto de la mente, el aspecto egoico, la importancia personal, es la que hay que ver. Y cuando la veo, o se hace humilde, pero todavía sigo siendo yo, ¿ok? O desaparece, al menos temporalmente, al menos por una fracción de segundo. ¿Sí? Eso es ver al que ve. ¿Quién es el que ve a la persona que dice esto y esto y esto espiritualmente? Yo. ¿Sí? Yo soy el que ve. Yo implica cuerpo, identificación con el cuerpo.
Veo al que ve, la atención va al que ve, no a lo visto, ¿ok? Porque la atención de la mente se externaliza, ¿verdad? ¿Mm? Y cae en un objeto, ¿cierto? En este caso, la persona de la que estás hablando, ¿ok? La escuchas hablando, Sí, automáticamente el que ve hace un juicio sobre esta persona. La atención va de lo visto al que ve. Desaparece lo visto, es decir, lo que pienso. Ya no pienso en esa persona ni acerca de esa persona. ¿Mm? El que ve, claro, a veces me pasa que, por ejemplo, estoy sin la persona, pero sigo pensando en la persona y en lo que dijo, ¿viste? de hecho, te lo trajiste para acá. Sí. Lo que la llevas contigo en la cabeza. Y capaz que a la hora, ¿viste? De estar pensando te das cuenta. O me doy cuenta, no sé, pero... ¿Perdón? No, digo, capaz que a la hora de estar pensando, de seguir rumiando, digamos, me doy cuenta. Aunque sea me di cuenta a la hora. Me podría haber dado cuenta en Si un te día, das pero... cuenta después, igual funciona. ¿Cómo? Si te das cuenta después, igual funciona. Ah, Si te das cuenta después, te das cuenta del yo ahora, porque es el mismo. El que estaba presente allá con esa persona es el mismo que está presente acá en este momento. y la mente lo hace, digamos, para mantenerse en movimiento, así para... ¿Mm? La mente sigue pensando, digamos, para mantenerse afuera o para mantenerse en movimiento. Para mantener ese sentido de existencia individual, independiente, separada y sábelo todo. Claro. La mente no piensa, la mente es pensamiento. No hay persona que piense, la persona es pensamiento, es el pensamiento yo. Bueno, gracias, César. Nos vemos, suerte. El libro que recomendamos ayer se llama Cazando al Yo. Ah, sí, se lo pedí a Lilian y me lo pasó ahora. Voy a tratar de imprimírmelo. La indagación es erradicar al yo allí mismo, en su lugar de origen, que es uno mismo. Pero no uno mismo como mente, como persona, como individuo, sino como conciencia. Yo te digo que sí, pero no lo estoy cazando mucho. Pero bueno, capaz que va a entrar. Corto. Todos, no todos, pero algunos pasan trabajo al principio. Algunos ni siquiera entienden de qué se trata. Algunos ni siquiera entienden qué es la indagación. No hay ningún problema. No hay apuro.
Sí, es difícil lo de no hay apuro porque es difícil no perder la motivación también, ¿viste? Claro, porque el ego quiere tener el autoconocimiento y el ego no puede tener autoconocimiento. Está apuradito, quiere iluminarse rapidito. No ve la hora de que no ve la hora de que desaparezca. Y está esperando desaparecer. Y para esperar que desaparezca, tiene que estar presente. Y lo mantiene presente. Eso mantiene el ego. Esperando que desaparezca, hace que el ego permanezca. Ah, porque necesitaría tiempo para desaparecer, digamos. O- Está presente, igual que todas las prácticas espirituales. Todo esfuerzo de la mente para hacer que la mente desaparezca necesita la presencia de la mente. Es una contradicción. Y yo creo que soy la mente. Yo creo que soy lo que pienso. y creo que en un futuro puede desaparecer también, ¿o no? No desaparece en el futuro. O desaparece ahora o no desaparece nunca. Pues ahora o nunca. ¿Mañana cuándo? ¿Qué es mañana? Otro pensamiento. Y la mente no desaparece en un periodo de tiempo. O está o no está. Es radical, es un colapso. La identificación con el cuerpo se pierde. Listo. Al menos temporalmente. Generalmente rebota, ¿sí? Regresa, aparece de nuevo. Porque todavía le queda algo, ¿sí? En qué pensar, en qué creer. Quedan todavía tendencias. Están ahí todavía en un estado latente. Pero la raíz de todas las tendencias, o la tendencia raíz, es la de identificarse con el cuerpo. Por eso tienes que llevarte la mente a la fuente, y la mente se lleva todo consigo. Y cuando la mente se sumerge en su fuente, entonces el contenido lo disuelve. La mente no puede disolver a la mente, tan sencillo como es. Y la mente no puede experimentar la conciencia tampoco. O sea, si la mente se disuelve, la conciencia aflora, digamos, o sale, Se o revela, aparece. no aparece, se revela. Claro. Porque si aparece quiere decir que no estaba allí ya. Antes no estaba, ahora sí. Siempre está allí, cubierta por el yo.
Bueno, gracias, César. Dejo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola César, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Habla Tirso. César, eso es más que una pregunta hacia el tema de la existencia absoluta, es acerca del texto que lo busqué, pero con Pedro, y Pedro fue muy amable en responderme y me dio la copia que ya tengo de existencia absoluta, ¿no? Y, y me aclaró de que no existe una traducción al inglés de un trabajo previo que tú hiciste y que parece ser que no te sentiste satisfecho, que se titula Soy. Sí, Sin embargo, bueno, mi apreciación es de que en relación al ego hablas algunas cosas que en el texto de existencia absoluta no aparecen claros o no aparecen en el detalle que proporcionas sobre la cuestión del ego, ¿no? ¿dónde? Pero que lo aclaras en tus diarias conversaciones, ¿cierto? ¿No? Bueno, a lo que voy es a una cuestión que alguna vez hice, que simplemente puse el texto de existencia absoluta en una sola página, cuidando todas tus palabras, solamente que lo ponía en una página, en vez de que sean X páginas, lo ponía en una, ¿no? ¿Tú te sentirías incómodo porque el formato me parece que no es tampoco sino una posibilidad que has utilizado, porque también puede ser oral, ¿cierto? Entonces, ¿habría algún problema en que se pusiera todo el texto en una sola página, todo el texto que tú has escrito y has publicado en una sola página? No entiendo cómo pones todo eso en una sola página. Lo reduces simplemente y lo colocas en columnas. Es muy fácil, César. Como son las mismas palabras, pones el texto número uno, existencia absoluta, una columna. Al ladito le pones la columna número dos sobre energía. Al ladito le pones, mira, te lo muestro. La idea del texto, no, ya, ¿no? O sea, si hubiera sido una publicación escrita, ¿no? Ujú, La idea era que cada página tenía un concepto ujú, y era la forma de que no hubiera nada alrededor del concepto, ujú, una forma de absorberlo, ¿sí? De irlo absorbiendo uno por uno. ujú. Esa fue la idea, si se quiere, de la forma de edición del libro. Que cada página, Entonces, tuviera, o sea, abro una página y tengo esto aquí enfrente y tengo tiempo de ponderar. O sea, ujú, en vez de tú comerte el libro, que el libro te coma a ti. ujú. No, tiene sentido. Eh, Cuando es oral también creo que hay esa posibilidad porque se va tocando concepto por concepto. Cuando es oral es la única posibilidad. Es muy raro que alguien por el texto obtenga el autoconocimiento. No, me refiero a que hay un video que, o sea, una persona española va leyendo concepto por concepto y es oral, ¿no? O sea, y bueno, pero está bien, era una cuestión muy así, ¿no? César, la otra vez, el día de ayer creo que fue, ah, bueno, discúlpame por darle vueltas a este tema, pero es la cuestión de, dejaste un poco la posibilidad abierta de conversar sobre o escucharte más que todo, sobre la cuestión de el sentir, el sentimiento, ¿no? Que es parte de toda esta experiencia que tiene o que se transmite a través del ego, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿cuál es la función del sentir? O sea, Si no sientes, estás muerto.
Entonces se siente compasión. Siente compasión, se siente empatía. Ujú. No por Pero también el otro es uno mismo. Si no hay sensibilidad real, a menos que la otra persona se entienda que es uno mismo. y por eso no hay separación entre sujeto y objeto. No hay sujeto y objeto. Ujú. En realidad no hay sujeto y objeto. Es cierto. Se podría decir que solo hay la experiencia. Se podría decir, lo cual requiere un experimentador, pero en este caso, para que haya sensibilidad, el experimentador, el observador, tiene que estar ausente. Ujú. De lo contrario, el observador va a observar lo que piensa, Entonces o se podría decir, que no siente. ujú, Y si es solo hay, observador y siente, se identifica con el otro. Por eso esa gente que anda como loca tratando de salvar al mundo es porque se identifica con el sufrimiento colectivo. Y el sufrimiento le pertenece al ego, a la mente. El dolor y el placer le pertenecen al cuerpo, son sensaciones físicas. Las otras son construcciones mentales que se reflejan en el cuerpo como sensaciones físicas, pero no son reales, porque no tienen nada que ver con lo que se percibe a través de los sentidos. Es un estímulo, ¿ok? Cerebral, la información pasa por el sistema nervioso y de ahí se distribuye por todo el cuerpo. El miedo te tiembla la rodilla. La rabia se te agita el corazón y la respiración, se te calienta el cuerpo. Inclusive coge una temperatura que es dañina se calienta la sangre y tarda muchísimo tiempo en enfriarse. ¿Mm? El hígado, el páncreas, el estómago, debilita el cuerpo. 15 minutos de rabia, 2 horas de trote. Quedas agotado. al no haber experimentador ni lo experimentado, ni el acto de experimentar, solo existe la experimentación. Por así decirlo. Pero hay conciencia. Ujú. Hay conciencia del fenómeno, pero el fenómeno no se percibe como separado de la conciencia del fenómeno. Quizás El fenómeno en... es la conciencia, incluyendo al ego. Ujú. Ahora, si la conciencia que percibe no está cubierta por el ego, entonces el- lo que surge como respuesta, si se quiere, es impredecible. Y no se puede explicar, porque ¿cómo te lo voy a explicar si va a surgir en el momento que surge de acuerdo a X, Y, Z circunstancia en particular? No puedes predecirlo, porque no está preconcebido. Ujú. Hoy día aconteció una situación en la que en meses previos o años previos, por muchos años, eh, me ocurría eso, pero se prolongaba por muchas horas o a veces por días, ¿no? Yo estaba haciendo una actividad cualquiera y de repente, ¡boom!, apareció eso producto de una circunstancia que ya saltó así, ¿no? Pero en ese momento le puse atención, ¿no? No me enganché en eso y básicamente se desvaneció en un periodo muy corto, ¿no? Yo diría en menos de una hora, ¿no? A donde voy con esto es que, o sea, no necesito nombrar ni
identificarme con ese nombramiento porque ese nombramiento viene de la mente, cualquiera que sea la situación, ¿no? O sea, es simplemente algo que emerge y, o sea, no le doy mayor atención que la que es lo que le tome su tiempo, ¿no? Pero sin engancharme, ¿no? O sea, entonces, a donde estoy tratando de ir es con que cuando le ponemos nombres a las cosas, Mm. ya es un acto de retención, ¿no? No necesariamente. Ujú, Yo puedo ponerle el nombre a algo para referirme a ese algo. Tengo que utilizar la palabra para referirme a algo, ¿sí? En ujú, la práctica, yo puedo utilizar la palabra árbol para referirme al árbol, pero yo sé que la palabra árbol no es el árbol, ¿sí? ujú, cierto. Ya la palabra no limita al hecho, ¿sí? Sí, al concepto. Ujú, Ahora, ujú, si yo digo que eso, tú me dices eso es un árbol y yo te digo no, eso es una banana, entonces ahí viene el conflicto, ¿sí? Entre el conflicto de ideas. ¿Sí? No, 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 eso no es una banana, estás loco, estúpido, ignorante, ¿qué te pasa? ¿Me sigues? ujú, ujú, El árbol yo lo puedo llamar, yo puedo llamar como sea y no se va a molestar conmigo como lo llamo si no lo llamo nada. ¿Me sigues? ujú, ujú, Si yo llamo al árbol banana, el árbol no va a pensar que yo soy estúpido porque lo llamo por otro nombre. ujú, ujú. O sea, Ayer, el lenguaje apareció como una forma, ser un instrumento de comunicación para referirse a objetos y a uno mismo como el sujeto. ujú, Antiguamente, me imagino que el hombre era como el animal, así, no se reconocía por el nombre. El perro reconoce al cachorro y el cachorro al perro por el sonido, por el olor. ¿Me sigues? sí. Aún así, si le repites el nombre al perro, el perro entiende que le estás refiriendo a él. ¿Ah? Digo Lola a la perra, automáticamente la perra entiende que estoy hablando con ella. ¿Me Ujú, sigue? No tiene esa capacidad. Entonces, yo puedo utilizar la palabra yo para referirme al cuerpo, pero sé que el cuerpo no es el yo, o no está limitado a él. O sea, que la conciencia no está limitada a un nombre y una forma en particular, que en realidad es todos los nombres y todas las formas, si el caso vamos. De orden práctico es necesario. Pásame la silla. ¿Cuál? Hay 7, de diferentes formas, diferentes materiales, diferentes colores. Bueno, el azul de madera. ¿Me sigues? sí, sí. Am, Esta es una confusión muy rápida. O sea, en el mundo, en el mundo campesino, andino, indígena, hay un sentimiento de mucha familiaridad con todo, ¿no? O sea, no es solo con la comunidad humana, ¿no? Entonces, hay una situación de pariente, no consanguíneo, pero de pariente, ¿no? De algo que te une íntimamente, ¿no? El árbol es pariente, el perro es pariente, el pez es pariente, el viento es pariente. ¿Sí? Y ayer, no es por saltarse esa, pero ayer dijiste algo que fue muy, muy específico, contundente, cuando dijiste Ramana Maharshi ha expresado que el autoconocimiento coloca al hombre en armonía con el entorno, ¿no? Correcto. Y eso es algo que, o sea,
al menos como filosofía, que es diferente que autoconocimiento, ¿no? Ha quedado y queda mucho, ¿no? En el reconocimiento de las comunidades indígenas de por acá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, hay una búsqueda de armonía, de estar armonizando con todos los parientes, ¿no? Los visibles y los no visibles, ¿no? O sea, eso involucra básicamente todo lo fenoménico, pero también más allá de lo fenoménico. O sea, no sé cómo decirlo, pero no voy a extender esto más allá de los próximos 15 segundos. Eh, un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta lo invitaron a ir a Europa. Lo llevaron al mejor observatorio telescópico de Inglaterra y un sabio le muestra una foto, ¿no? Que se ha tomado con instrumentos muy finos, eh, y le dice, ¿qué me puedes decir de esto? Y el indígena arahuaco con su dedo señala y le dice, nosotros conocemos a esta estrella, pero le dice, es imposible porque nosotros hemos usado el telescopio para conocerlo. Le dice, pero esta, o sea, está aquí y acá y allá y le da todos los parámetros Sí, y yo vi el, el documental. el, el astrólogo se queda desconcertado, ¿no? O sea, entonces, allí hay una relación con un pariente que está más allá de lo inmediatamente perceptible con los 5 sentidos. Pariente familiar, si es familiar está cercano, eso es no dualidad relativa. Ajá, ajá. Bien. Gracias, César, es suficiente, no voy a extender Ya, esto. todavía está, yo soy pariente de ellos, ¿sí? Eso es Ujú, fenómeno. Yo, ujú, fenómeno, soy pariente de ese fenómeno, ¿sí? ujú, Estamos relacionados, ¿sí? ujú. Hasta cierto punto no somos diferentes, pero ese es el estado de no diferenciación. Ahora, lo que el mamo tal vez no revela, porque no tiene por qué hacerlo tal vez, es el reconocimiento de algo que está detrás de eso, Ujú, de una fuente. ujú. Tener el conocimiento y deben tener un nombre para ello. Tal vez lo llamarán de forma paternal, maternal, se referirán a ello de una forma en particular. Claro, a lo largo del tiempo en los Andes han tenido el nombre de Huiracocha, Pachacamac, Contiki Huiracocha y cualquier otro nombre, ¿no? Pero Llámalo, eso quiere... por eso yo digo, llámalo como tú quieras, conciencia, existencia absoluta, el ser, divinidad, llámalo como tú quieras, porque al final da igual cómo lo llames, porque como lo llamas, Ujú, es lo que es. ujú, O sea, lo que ujú, es no es como lo llamas, ujú, es para referirse a ello. La ujú, palabra absoluto no es el absoluto, ¿sí? ujú. Una palabra que se utiliza para referirse a uno mismo, así Genial. sí mismo como no fenómeno, porque uno es ambos, uno fenómeno y no fenómeno, fenómeno y nómeno. Ujú, Eso es ujú. lo que ven en español, nómeno es en inglés, pero Sí, es nómeno, sí. Em, pero justamente con esto, para un poquito cerrar esta extraordinaria claridad, tú dijiste que el mamo no necesita decir lo que hay detrás, ¿no es cierto? Es eso lo que, o sea, él por experiencia propia, a partir de una autoindagación, lo ha experimentado. eso lo sabe él nada más. No, pero sí. Bueno, entonces habrá que ir a buscar las manos. Porque Preguntárselo a él. un viajecito, Dale, fulano está iluminado. Y no sé, habrá que ir a preguntarle a él. una llamadita telefónica. ¿Sabe lo que está diciendo? No sé. Tendrá que compartir con él o con ella. Ujú.
Pero eso quiere decir que quizás a través del uso de la coca y todo, de la hoja de coca, ¿cierto? O sea, podría haber esa posibilidad de vincularse con los parientes relativos en una... No, 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 no necesariamente porque todos en esa comunidad, no solamente el mamo, sino los otros miembros de la comunidad mastican la hoja de coca. O sea que ese conocimiento no creo que sea por el resultado de masticar la hoja de coca. La hoja de coca debe tener una cuestión alimenticia o energética, todo eso. pero Sí. no. Debe haber Hasta ella también, ¿eh? el mamo tiene que estar en un estado de meditación porque es la única forma que pueda obtener ese conocimiento. Ese conocimiento no llega por esfuerzo mental. Ese conocimiento Ujú. llega solo cuando la mente se queda quieta. Una mente que está quieta es el recipiente de cualquier información que sea necesaria. O sea, no tienes que pedirla una en particular. O sea, el sabio no sabe cómo sabe lo que sabe. Por eso se llama revelación, se le revela. 15 segundos, porque veo una mano levantada y no necesita responderlo, pero básicamente en África, pastores sacrifican a un animal, le abren, o sea, la panza, y dentro de la panza pueden ver dónde hay agua para la pastura y el pastar del ganado y todo. De nuevo, dentro del absoluto hay infinita cantidad de posibilidades. Ujú. Un absoluto que no contenga todas las posibilidades no puede ser absoluto para nada. Gracias, eso. Ahí lo posible y lo imposible, imaginable o no imaginable, todo está contenido allí. Simplemente puede que se manifieste o no, se materialice o no. Por eso se llama energía potencial. La posibilidad está ahí, infinita cantidad de posibilidades en estado no manifiesto. Y el universo es un poquito, una infinitésima parte de la totalidad de eso, manifestado o materializado, manifiesto y no manifiesto, que son invisibles. Esto es lo no manifiesto y esto es lo manifiesto. Y esto es el absoluto. Ujú. Ujú. Es la misma cosa. Ujú. Gracias. A la orden. Ujú. No hay apuro, tenemos 2 horas, a menos que el siguiente participante. Bueno, no, para mí, o sea, creo que sería estar dándole más resonancia al pensamiento y a que esto y a lo otro, y la intención, sino un poco ubicar, ¿no? O sea, el término, por ejemplo, de no dualidad relativa, no lo había tomado en cuenta, ¿no? Es que si vamos a poner el ejemplo conciso, este que estás hablando, una comunidad de los paraguayos. Yo, como población normal, soy yo como el común denominador, ¿ok? Yo hago lo que el mamo me dice, yo creo en el mamo, ¿ok? Ujú. Pero no es mi conocimiento directo. El mamo te sienta, te mete en una cueva, ¿verdad? Cuando cumples la mayoría de edad. Ujú, ujú. Dice, de esto te alimentas, de esto no, de esto construyes, de esto no, esto sí, basado en el funcionamiento del ecosistema, o sea, para no romper el equilibrio con el ecosistema. Pero el que lo sabe es el mamo, el otro le cree, ¿ok? Ujú. Porque si te lo están diciendo,
¿ok? Sí, porque yo no lo sé. Es porque no tengo el conocimiento directo, ¿verdad? Ujú. Ahora, el mamo tiene que entrar en un estado de tiene que estar en un estado de no diferenciación. Y el sentido de separación entre él y lo otro tiene que desaparecer. Ujú. Si él puede entrar en el estado de no diferenciación, ¿ok? El estado de no diferenciación conlleva al conocimiento de una fuente. A menos que estén todavía en el estado de no diferenciación, pero realmente lo que yo siento es que no. Ujú. Y Ujú. ahora tú acabas de mencionar unos términos en un lenguaje de esa zona, ¿ok? Que seguramente son sinónimos de existencia absoluta de una fuente. Ujú. Ujú. Es la misma fuente donde tiene el conocimiento el mamo. O sea, él no la tiene, él no es el dueño de, por eso la comparte, ¿sí? Porque no es para él, es para el colectivo. O sea, ese mamo, bueno, creo que la traducción de mamo es el iluminado, ¿verdad? O el sabio. Mira, yo no de Colombia sé muy poco y de los mamos mucho menos, ¿no? O sea, Bueno, la traducción que yo vi en los documentales que me enviaron, porque la gente me envía cosas porque las lea y opina al respecto, ¿ok? ujú, Es el sabio o o el iluminado. ujú. Claro, existe la palabra sabio, ¿no? Inclusive en quechua se le llama el yachaj, ¿no? O sea, o el amauta, ¿no? El que sabe, ¿no? Que sabe. El que conoce, Pero ¿no? el que sabe, no sabe. Ese se queda esa persona se queda sin conocimiento. Se queda Ujú, sin querer nada y sin saber nada. Y en esa mente que está completamente desocupada hay espacio. ujú, ujú. Claro, inclusive la palabra yachay es conocimiento, pero no dentro de la categorización occidental, ¿no? Científica o como sea. Yachay lo puede tener mis manos. Yachay lo puede tener, o sea, mi cuerpo en distintas formas, ¿no? O sea, conocimiento, pero ese es algo que no hay que extenderse aquí, o sea, no es necesario, pero es para simplemente ver cómo que hay culturas, ¿no? Que, o sea, pudieron mantener aún hasta el día de hoy, hasta cierto punto, un cierto procurar balance y armonía dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, en el entorno que tú llamas, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante y ahí lo dejo porque después la mente se dispara y quiere hablar un montón de cosas. Dejémoslo ahí, gracias. Yo, mientras estemos en este espacio, ¿sí? Indiferentemente de lo que se hable, no me queda otra alternativa, no es porque quiera, sino que así funciona. Es Ujú. buscarlo o verlo desde este punto de vista que no es un punto de vista en particular, Maravilloso. que es holístico, si se quiere. Sí, ¿no? Es que te voy a decir una cosa. Eh, ya sé que me puedes cortar la cabeza inmediatamente, pero el asunto es este. El autoconocimiento, la autoindagación es una forma de investigar, ¿no? Pero es acerca de una investigación muy particular y muy, ¿perdón? En este caso, investigación es observación. Ajá, autoobservación, Observación. observación. Observación lleva a la autoobservación. Ujú, ok, claro. La observación lleva al autoconocimiento, perdón. Ujú, es simplemente entonces observación, pero es una observación que en el lenguaje, para facilitar, ¿no? Esto se habla de la autoobservación o el autoconocimiento. Y como es así como tú lo explicas, y solo el que sabe, ¿no? O sea, ahorita no, la palabra gurú no es familiar para muchos de nosotros, ¿no? O sea,
pero se puede hablar en compañía de la verdad, el que sabe. La traducción literal es el que remueve la ignorancia. Perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo sé de que esto se da en estos contextos inclusive que no son los más apropiados, pero que no son de una manera académica porque no es su ambiente, no es su espacio, ¿no? Se podría decir que la autoobservación o el autoconocimiento es contemplación, Se podría decir. porque Puede ser. algunos... El problema es que lo entienden, indiferentemente como lo llamen. Bien, claro, No, claro, la idea no es que la idea no es que compares un sinónimo con el otro, correcto. sino que entiendas lo que la palabra dice. Mira, Mm, mientras observas tu mente, te descubres a ti mismo como el observador. ujú, Cuando permaneces inmóvil, solo observando, descubres a ti mismo como la luz, aquello que ve detrás del observador. claro. Y a Ramana Maharshi le preguntaron una vez, ¿qué es Dios? El que observa la mente. Correcto. Y después no sé quién dijo que Dios es otra forma, ¿no? Dentro de lo religioso para hablar de felicidad. No, esa es o una malinterpretación o la necesidad de presentarlo como una persona, en Dios personal. Mm, O yo creo que soy una persona, entonces llamo a Dios Chichirihuaca, Pachicuchi, Chichumam. Pachacuti, Pachacuti mejor. ¿Me sigues? Sí. Entonces le doy un atributo personal. Como yo creo que es una persona, es imposible concebir la existencia de algo que sea impersonal, de algo que, como yo creo que tengo nombre y forma, se me hace imposible concebir una realidad sin nombre y sin forma. Que lo absurdo es a la final, es que es lo que uno en esencia es. Ujú. La meditación es contemplación. Observación. La meditación es observación. En este caso, en el meditador. El meditador no puede meditar, el meditador tiene que desaparecer y lo que queda es meditación, ¿sí? Observación. Con Las, percepción, sentir, Ujú, pero el ser está el testigo de eso. ujú. Es el testigo de la observación. Porque para hablar de observación tiene que haber un testigo. Tiene que haber una realidad última, ¿sí? Ujú. Aquello que ve, ve también a la observación. Por eso la observación a veces se le llama conciencia relativa y aquello que ve, incluyendo la observación, es conciencia absoluta. En el sueño profundo no hay observación, no hay cognición, no hay percepción, no hay, el sentir no está. No siento el cuerpo ni nada a través del cuerpo. ¿Por qué se habla tanto de meditación en Occidente? ¿No? O sea, Por o por la cantidad de desinformación o mala interpretación de una información que tal vez sea acertada.
no tiene que ver solo con la nueva era, porque ahora universidades están, hasta se ha acuñado el término de ciencias contemplativas. No, no tengo conocimiento de ello. La que la gente entiende como meditación está basado en la existencia del sujeto y el objeto. Está el sujeto y el objeto de meditación, ¿cierto? Ujú, Medito en ujú, la luz, medito en el amor, medito en un mantra, medito en un concepto, medito en una imagen de un Dios personal, ¿cierto? ujú. Requiere la existencia del sujeto y el objeto. Pero todas estas posiciones, Ya vaya, vamos por ujú, partes. El concepto, ¿ok? Que se pidió prestado de meditación, el concepto original, básicamente lo pidieron prestado de la India, ¿ok? ujú, ujú. Eh, yo me enfoco en el objeto de meditación. ¿No? Agarro un objeto de meditación y lo escojo. Escojo esto y esto se convierte. Cuando yo medito en esto, no le pongo atención a nada más. Ujú. ¿Ok? Pero eso no es meditación, eso es concentración. ¿Ok? Porque tengo que apartar todo lo demás y enfocarme solamente en esto. Ujú. Y concentración requiere esfuerzo. Luego el esfuerzo desaparece y ahora hay contemplación. En esa contemplación, el objeto de meditación desaparece y el meditador desaparece. Si desaparece el objeto de meditación, desaparece el sujeto, el meditador, y lo que queda es meditación, donde no hay Claro, sujeto y objeto. correcto, correcto. Ahí ese es el estado de no diferenciación. Hay observación, Ujú, pero no ujú, hay, sí, en ese sentido es lo que se llama, ahí se funden el sujeto y el objeto. ujú. Pero eso, sí, ya no hay ya no hay sujeto, una subjetividad. No hay objeto en particular, sino la totalidad de la objetividad, ¿ok? Es inseparable de la subjetividad. Todavía eso es fenómeno, ¿ok? Mm, Ahora, es esta condición la que permite que aquello que ve a ambos, la subjetividad y la subjetividad, que ya no son ambos, son una de la misma cosa, lo que produce el autoconocimiento. Lo que claro, llama samadhi. Está no diferenciación, no hay diferenciación entre la subjetividad y la objetividad. claro. En ese caso ya hay observación, no hay observador. La Ujú, relación sujeto-objeto simplemente la relación sujeto-objeto como dos entidades separadas desapareció. claro, y ayer se precisó muy bien, o antes de ayer, en una conversación que tuviste, cuando dices, aquí no hay proceso. O sea, te cae como una pared de ladrillos y cae en una y... Claro, porque el ego tiene que decir, no, yo estoy en mi proceso, yo estoy en lo mío. Y lo mío, yo estoy en lo mío, este es mi proceso, y tú por tu proceso, tú sigues procesando lo tuyo, yo sigo procesando lo mío, ¿sí? Ujú, Esto es extremadamente radical. Por eso, esto es para todo el mundo, pues no todo el mundo tiene la capacidad de asimilarlo. ¿Sí? Muchos lo consiguen uf, duro de roer, porque no es para el ego. El, ujú. el ego quiere algo, pero esto no es para el ego. Sí, no es para el ego. No es un proceso intelectual, no es intelectual. A cierto punto es necesaria una especie de compresión intelectual. Ujú, El mismo intelecto te dice que el intelecto no le llega. ujú, El ujú, intelecto te hace darte cuenta que por medio del intelecto no le llega, ujú, que tienes que dejar el intelecto a un lado y se le llega por intuición. ujú.
Intuitivamente se sabe que uno es eso, eso que ve, aquello que ve, conciencia absoluta, Brahman, el ser, Ujú. ah, Sí, sí, sí. Uchipuchi, Está Mapa, bien. da igual como lo llamen. Ujú. Sí, sí. Un profundo respiro para, para decir gracias. Muchas gracias, en realidad. Ok. Hola César, Hola. ¿me, me escuchas bien? Sí. Ok, es que se acaba de venir un diluvio acá, entonces hay mucho ruido. Mira, probablemente vos no te acordás de mí. eh, Hace, no sé, 12 años, 11 años por ahí en Costa Rica, vos estuviste por acá. ¿Qué tal? Sí. Eh, Y sí. Es interesante. Yo tengo una amiga de Venezuela que está viviendo en Costa Rica y nos hizo pensar en la posibilidad de emigrar a Costa Rica. Y, bueno, y había perdido, claro, yo las caras no se me olvidan, los nombres puede que sí. Y decía, ay Dios mío, ¿cómo eso? Yo sé que hay uno, los nombres, pero como tengo tanta gente en el Facebook, si pongo Fernando me aparecerán, no sé, 300 por lo menos. Y dije, ¿cómo pongo contacto con la gente de Costa Rica? Eh, bueno, Pensando en la posibilidad, no en el hecho, en la posibilidad de emigrar a Costa Rica. ok, ok. Bueno, Entonces, hay cualquier cosita podemos entonces, conversar. es claro, las reuniones que se hicieron en San José, claro que sí, déjame acercarme un Sí, poquito. Ah, pues, sí. sí, sí. Ujú. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Muy interesante. Y de hecho quería comentarte, bueno, tengo un par de preguntas, pero primero quería comentarte mi primer encuentro con el conocimiento no dual, digamos, en un sentido más formal, por decirlo así, fue con vos, fue con vos. Antes de eso, yo había estado como pelota de ping pong del budismo zen, al budismo tibetano, a los Hare Krishna, aquí, allá, los gnósticos, y en todo lado donde yo llegaba, yo decía, no, y no, y no, y no, y de repente me invitaron a ir a, no sé si te acuerdas de Maru. Bueno, bueno, Claro, claro que me básicamente, acuerdo de Maru, el pelo roscadito. ajá, ajá. Maru fue la que me dijo a mí, Rafael, mira, y la no dualidad. Rafael no se llama la casa donde nos, una casa bellísima que estaba en el bosque, que- No, esa es la casa de Jenny y de Rubén, de el Rubén, pintor. perdón. Usted que era por él, Rubén, el pintor, el escultor también, sí. Sí, 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 yo sigo en contacto con ellos, somos muy amigos y seguimos. Bueno, a partir de ese momento, cuando yo llegué a ese encuentro, San José con vos, entendí el 0,1% de todo lo que se dijo en eso. Fueron varios satsangs, pero hubo algo en mí que dijo, ya llegué. Este es el lugar, este es mi camino. Y luego perdí conexión con vos y no volviste por acá y todo, pero yo continué en el camino y es mi camino. Cada vez estoy más metido, cada vez estoy más comprometido, más enamorado de esto. Y ahora, hoy en la mañana, porque hoy estoy libre, hoy en la mañana estaba scrolleando un poco ahí entre Instagram y Facebook. Y esto, los videitos cortos, y algo me apareció de vos. Y dije, mira, César Teruel, ¿qué pasó con César? Y me metí a ver y luego te encontré en YouTube y vi la información de estos satsang, me metí y aquí estoy, aquí estoy. Entonces me encanta poder reencontrarte otra vez después de, no sé, 10 12 13 años. Algo así, sí. Y me encanta tener la posibilidad de compartir
sobre esto también en español, porque, bueno, yo hablo inglés y la mayoría de información y de maestros que he encontrado, pues es en inglés, que está bien, pero el idioma materno siempre pues, es mucho más fácil de digerirlo y te llega más profundo. Y puede ser, sí. Ok, ok. Entonces, bueno, si quieres ahí luego podemos, te puedo escribir ahí por el Facebook y podemos seguir la conversación con respecto a temas acá de Costa Rica. Por favor, sí. Lamentablemente, debido a las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Costa Rica, ahora se requiere de visa para ir a Costa Rica. Los venezolanos les piden visa para ir a Costa Rica. Antiguamente no, en la época que yo fui no hacía falta, pero ahora sí. Rompieron relaciones diplomáticas o tienen conflicto, la política, toda esta historia. Y no hay embajada de Costa Rica en Venezuela. Aparentemente, creo que la más cercana está en Panamá, no sé, algo así. Viajar a Costa Rica ya, imagínate, tú tendrías que ir primero a Panamá, solicitar la visa, y aparentemente la visa costarricense, por alguna otra razón, está asociada con la visa americana, no sé por qué, aparentemente tienes que, no, si tienes visa americana se te hace más fácil, o sea, cada día se hace, viajar visa se hace un poquito más, a menos que tengas de estos pasaportes que puedes entrar a casi todas partes del mundo, un pasaporte japonés, un pasaporte americano, un pasaporte europeo, aunque tal vez uno costarricense, no sé, que depende. Bueno, en lo que pueda ayudarte, con mucho gusto. Sí, Sí, sí. Vos estás en Venezuela ahora. sí, había unas posibilidades, ¿ok? Tomaría un tiempo, ¿ok? Por cuestiones de conseguir los documentos de mi familia, etcétera, etcétera. Pero es súper interesante porque hace 2 días me reencontré con una persona, amigo mío de Venezuela, que no sabía desde hace años. Estamos hablando de por lo menos, más de 20 años. Estoy viviendo en Costa Rica, le digo, en serio. Dice, yo estuve allí. Entonces me dice, ¿por qué no te vienes para acá? Le digo, bueno, habría que ver cuáles serían las condiciones, ¿no? Bueno, Hemos cuenta pensado, conmigo para... ya hasta ahora eran España y Argentina. Okay. Argentina, está dura la cosa. Sí. Mi novia es argentina, pero vive acá hace muchos años. Aquí también. A Dios gracias. Sí, nosotros estamos muy agradecidos de nuevo. Aprovecho el espacio a toda la generosidad de ustedes, ¿no? Con las donaciones que son las que nos permiten realmente darle continuidad a esto. Porque yo prácticamente soy aquello que hago, ¿no? Y para dedicarse todo el tiempo a esto hace falta un patrocinio. Claro. Lo contrario es imposible. Todavía no, simplemente no me cabe en la cabeza ponerle un precio a esto. Simplemente no. Es un no. Eso por ahí. Entonces, Jenny y Ramón me dijiste, ¿no? Eran los nombres. No, Rubén. Jenny, Rubén, Maru. Había una otra persona, creo que se llamaba Elena. Mm, Elena, ¿te suena que estaba también con el movimiento, creo que era Elena, con el movimiento chamánico también? ¿Me oyes? sí, sí, pero no la conozco. Estaba también otro señor que tocaba los tambores. Ah, Este, Álvaro. sí, que nos atendió, pues súper de maravilla. Nos llevó, nos trajo, me acuerdo que nos llevó al volcán por allá, no me acuerdo cómo se llama. Sí, somos el grupito ahí. Mira, quería preguntarte, mi experiencia es
por un lado, la parte intelectual es totalmente clara, ¿verdad? Por otro lado, hay una comprensión intuitiva que tiene cierta profundidad, pero sigue habiendo un gap, sigue habiendo un espacio ahí en donde esto no se encuentra con esto, ¿verdad? Vamos a Sigue ver, habiendo, vamos a sí, ponerlo así. Todavía hay un espacio entre lo fenoménico y lo fenómeno y lo nómeno, ¿sí? Todavía no lo puedo unir, ¿verdad? Ahora bien, esto ya es una y la misma cosa. Aparentemente hay en el medio, ¿ok? Que es el mismo que dice que no puede unir esto con esto todavía. ese es el que está ahí en medio. Ese es el yo, ¿sí? El yo crea el sentido de separación entre la manifestación y su fuente. De hecho, a veces inclusive niega la existencia de una fuente, al estar completamente identificado con la manifestación. Lo único que existe, o lo único real, soy yo y el mundo. Fíjate, yo y el mundo, pero este cuerpo al que se refiere como yo es el mundo. O sea, la mente crea sentido de separación entre un objeto y otro objeto, dándole subjetividad, ¿ok? Y que se Claro. relación entre la manifestación y su fuente. Yo y el universo, yo y la naturaleza, como si fuéramos dos cosas diferentes. Soy uno con todo, todo está en uno, todo está en mí, sí. Todo eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ruido en el cuerpo y el ruido emocional? El ruido en el cuerpo y el ruido emocional. Me refiero, siguen habiendo reacciones emocionales, psicológicas ante diferentes eventos que ponen de manifiesto que sigue sucediendo algo, que sigue estando presente cierto sentido de yo individual, de yo separación, ¿verdad? Mucha ira ante algo, mucha ansiedad, mucho miedo ante la posibilidad de que esto y de aquello y ta. Dura un rato, se disuelve y digo, ay, ¿qué pasó? Bueno, ya fue, ¿verdad? Y de nuevo viene como la claridad, la tranquilidad. Eh, y me veo también como sigue habiendo aún la creencia de que, abro comillas, tengo que hacer algo, tengo que esforzarme más para cerrar ese supuesto gap, para que la comprensión pueda llegar a ser completa y total. El esfuerzo, Cierro comillas. el esfuerzo es lo que produce el aparente gap, el aparente espacio entre los dos. La mente tiene que dejar todos sus esfuerzos, es decir, tiene que quedarse quieta. Y esa mente que está quieta debe desaparecer. Cabe destacar no confundir la mente quieta con la ausencia de la mente. Entendiendo como mente el pensamiento yo soy el cuerpo. Porque por un tiempo el que no está pensando sigo siendo yo, ¿verdad? Entonces, ese yo es un pensamiento. El que dice que no está pensando es un pensamiento. ¿Ah? Es ese pensamiento yo el que crea el gap. Cuando ese pensamiento yo desaparece, entonces ahí primero se revela la conciencia o se revela el conocimiento de ser esa conciencia. ¿Ok? De esa conciencia sin nombre, sin forma, sin calidades, sin características, sin atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se revela el hecho
de que cualquier cosa que uno como conciencia sea consciente de, valga la redundancia, es inseparable de uno mismo. Por lo tanto, lo visto es uno mismo. Por lo tanto, ¿quién ve qué cosa? ¿Me sigues? Sí, ahí es donde justamente percibo ese gap, porque no puedo afirmar al 100% desde la experiencia, no puedo afirmar al 100% de que simplemente soy consciente, Ok. ¿verdad? Ahora bien, Puedo decir, sí, no soy este cuerpo, no soy una persona separada, pero aún no puedo venir y decirte con total claridad y empoderamiento, yo soy conciencia. hay algo que intuitivamente te dice que no. Es lo mismo que intuitivamente te dice, por aquí no es. Por el budismo no es, por el cristianismo no es, por el gnosticismo no es, no es por ningún ismo. ¿Mm? No es por ahí. ¿Ok? Porque no puede ser por ningún lado. O sea, el caminante tiene que dejar el camino y quedarse quieto. El buscador tiene que quedarse quieto y dejar de buscar. Lo fundamental es quedarse quieto. Y quedarse quieto inclusive abandonar el deseo de tener el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque ya yo soy lo que quiero conocer. Y el deseo por conocer lo que yo soy crea la duda o la idea de que no soy lo que quiero conocer. ¿Me sigues? La búsqueda de la conciencia prácticamente niega el hecho de que la conciencia ya existe, ya es, aquí y ahora, y que no es lo que uno es. Realmente la indagación ni siquiera hace falta. La indagación hace falta para aquellos que no pueden quedarse quietos de buenas a primeras. Una mente con mucho conocimiento o una mente con mucho deseo de conocimiento, de experiencias espirituales, materiales, intelectuales, imposible. Esa mente no se queda quieta porque siempre está buscando, ¿sí? Está buscando una experiencia material, está buscando una experiencia material, está buscando conocimiento. Para una mente que no tiene interés ya en nada, ¿ok? Esa mente se puede quedar quieta sola. Esa persona le dice, quédate quieto, olvídate de todo lo que quieres, olvídate de todo lo que sabes, incluyendo el conocimiento espiritual y querer el autoconocimiento. La mente se queda quieta y se cae por su propio peso, ¿sí? Como aquel que no nada en la superficie, que no nada en la superficie, se hunde. ¿Me sigues? El pájaro que no mueve las alas, ¿sí? Cae otra vez en la tierra. Ok, pero para poder afirmar, soy consciente, Para afirmar yo soy eso, tengo que tener el conocimiento directo de ser eso. Es decir, que por eso, mientras esté la duda presente, o sea, tengo que esperar a que, voy a decirlo de esta manera, hay que esperar a que la duda se caiga para poder afirmarlo, o puedo afirmarlo porque sé, intuyo que ya es, aunque la duda esté presente. tiene que caer el que duda. Porque si la duda se cae, bien, pero el que duda todavía está allí. ¿Me sigues? Pero el que duda es la duda. La indagación, otra forma de llamar la indagación es duda del que duda. Es decir, ¿quién es? Lo cuestionas. O cuestionas su realidad, su naturaleza, ves qué es lo que es, quién es ese yo. Vamos a ver qué es eso que yo llamo yo. Y cuando la ves,
ya no es, porque es un pensamiento. En el pensamiento yo soy el cuerpo. O buscas a la mente, o buscas el lugar de origen de la mente. Una de las dos. Si busco la mente, no la encuentro. Y si buscas el origen de la La, mente, desaparece. la mente, la mente es acción, es pensar. Si el pensar se acalla y ya no hay la acción de pensar, no hay mente, solamente No, vaya, vaya, vaya. Ahí es donde hay que tener, lo voy a repetir otra vez. Los pensamientos plural deben desaparecer, o puede que desaparezcan, pero el pensamiento yo singular puede estar presente todavía y confundo mente quieta con mente muerta. Yo puedo dejar de pensar acerca de tú, él, ella, esto y lo otro. Es decir, pienso en algo, ese algo, lógicamente, es un objeto físico o intelectual, aunque en este caso vamos a tomar el ejemplo de conocimiento espiritual o energético, ¿ok? Una forma gruesa, una forma sutil y una forma causal. ¿Mm? Entonces yo puedo dejar de pensar en esto, o sea, puede que no tenga ningún objeto en la cabeza, pero todavía el sujeto está allí. Si la atención va del objeto al sujeto, el objeto regresa al sujeto. ¿Mm? O sea, los pensamientos regresan al pensador y luego el pensador colapsa solo. El pensador no puede hacer nada para hacer que él mismo desaparezca. Tiene que quedarse quieto. El resto es por gracia, si se quiere. ¿Sí? Se revela primero una fuerza en el interior, una especie de energía, y ¡fu! Absorbe al yo. Primero de manera temporal y luego de manera permanente. Primero temporal porque ese yo, aunque esté sumergido en su fuente, aunque esté ausente, si le queda todavía algo, ¿ok? Alguna creencia, algún deseo, alguna, lo que sea, entonces va a volver a, sí, se va a despertar y el yo va a venir con ello. Pero yo tengo que llevarme al yo a la raíz, no solamente a los pensamientos. ¿Sí? Yo puedo eliminar, tratar de eliminar tendencia por tendencia, hábito por hábito. Yo puedo hacer un curso de esto y lo otro, constelaciones familiares, sanarme, purificarme, estabilizarme, perdonar, pero el yo todavía está allí haciendo todo eso. A algunos les hará falta pasar, no es que les hará falta pasar por ahí, van a pasar por ahí, pero le va a pasar como a ti. Por más que le doy por aquí, por aquí, por allá, no le llego. Y no le llego porque yo nunca le voy a llegar. Yo voy a desaparecer, ¿sí?, en el mismo lugar donde quiero llegar para darme cuenta que yo soy ese lugar donde quiero llegar. Yo quiero ser el que quiere llegar, el que busca. Yo soy lo que estoy buscando. una segunda pregunta, espero que sea muy concreta. Hace varios años yo escribía mucho, me gustaba mucho escribir espontáneamente, no tenía ningún propósito más que escribir. Había como una fuerza que me hacía escribir, y escribía lo que venía. Eran como pequeñas reflexiones existenciales, filosóficas, intuiciones, cosas que iba comprendiendo, procesos, ¿verdad? Y generalmente las compartía en redes, bueno, especialmente en Facebook. A veces también cosas un poco poéticas, pero en algún momento, desde que llegué a la no dualidad,
¿verdad? En cierto momento paré de escribir, porque dije, pura paja, ¿verdad? Y no más, no volví a escribir, no volví a hablar, ¿verdad? Tengo como un background artístico también que me impulsa a expresar, a querer conectar. Sí, Pero desde hace un tiempo hay algo dentro de mí otra vez que quiere como volver a escribir, como volver a hablar, a decir, pero hay otra parte que me frena y dice, solo un momento, no, porque ¿qué es lo que voy a decir? ¿Verdad? Voy a hablar conocimientos intelectuales que tengo, otra vez lo mismo, intuiciones, sí, van a ser un poco más diferentes, un poco diferente de antes, con un poquito más de profundidad que antes. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Porque si lo que quiero realmente es decir, comunicar la verdad, por decirlo así, ¿verdad? Como pointers de la verdad, aunque la verdad no puede ser dicha, no puedo decirlo porque realmente siguen habiendo dudas, siguen habiendo gaps, siguen habiendo estas cosas, contradicciones, incluso en mi vida íntima, personal. Entonces mi pregunta es un poco, ¿qué debo hacer en este caso? Mejor ¿sigo sin hacer nada, me quedo quieto o me doy la oportunidad de expresar aquello que me nace expresar? yo puedo compartir siempre y cuando no interprete, ¿ok? Y siempre y cuando no me identifique como el que comparte, como el escritor, como el autor, como el hacedor. Y que no se convierta en un hábito, ¿sí? Que no se convierte, porque es una tendencia. En particular, no sé si, ojalá que no la malinterpreten, yo no quiero hablar con esto de nadie, pero no me importa hablar de esto con alguien siempre y cuando esté interesado, ¿sí? ¿Me sigues? Ramana Maharshi no habló con nadie, de nada, por 16 años, algo así. La gente pensaba que estaba haciendo voto de silencio coleccionado. Pasa que en esa condición, responder preguntas de quién eres tú y qué haces aquí, por qué, me pareció un absurdo. Lo encontró su tío en Tiruvannamalai y no le dijo nada. Que se quedó inmóvil como una piedra. Le rogó, le suplicó, regresa a la casa, tu mamá, tu familia. Nada. El tío se trajo a la mamá, ¿sí? De la mamá tampoco le dijo nada. En compasión por ella, porque era la mamá, le pidió, le hizo un gesto para escribir algo. Y eso es lo que se considera su primera enseñanza. Aquello que está destinado a suceder, va a suceder. Que trata de evitarlo por todos los medios. Aquello que no está destinado a suceder, no va a suceder. Trata de hacer que suceda por todos los medios. Entendiendo esto, lo mejor que podemos hacer es quedarnos y permanecer en silencio. Silencio mental. Entonces yo particularmente, inclusive durante las transmisiones, inclusive durante las presenciales, son presenciales, lo que pasa es que con el COVID, la economía, lo que sea, muy poca gente viene, ¿no? En estos días creo que viene no en estos días, pero pronto puede que venga una gente de España o de Argentina también, pues es posible, ¿no? Pero incluso, igual, si no hay preguntas, no sé qué decir, porque entonces la comunicación sería muerta, ¿sí? No hay realmente una demanda viva que produzca una respuesta viva. ¿Me sigues? Tiene que haber una demanda real para que haya un movimiento real necesario de acorde con la demanda. ¿Me sigues? Nunca quise escribir nada. Hay un texto que salió por ahí, luego te lo envío. Cuando me escribas por texto, te lo envío.
Y fue también por una demanda del público que quería material escrito. ¿Ok? Y se sacó un libro pequeñito que lo que tiene son como 8 páginas y son 6 conceptos en cada página. Como un extracto. Por otra parte, mi maestro me contó una historia en India. Me decía, tú puedes llevar a un burro al estanque de agua, pero jamás y nunca podrás hacerlo, forzarlo a beber. Es decir, yo le digo al burro, burro, ven para este tanque de agua, el agua es espectacular, cristalina, transparente, pura, refrescante, después que te la tomas, mira, eso es una maravilla. El burro te dice, tú con tu agua cristalina, transparente y pura, yo estoy feliz con mi Coca-Cola. ¿Eh? Pero burro, te lo estoy diciendo, vente para acá. El burro dice, ya te dije que no, que yo me quedo aquí. Y tú agarras un mecate, se lo pones alrededor de la cuerda del burro y lo arrastras, lo puedes arrastrar, forzar, y lo llevas al tanque de agua. Él dice, bueno, ya estás aquí, bebe. Le dice, no, yo te dije ya que yo estoy muy contento con lo mío. Tú con tu agua y yo con lo mío. Y tú puedes llevar, decir, ok, vamos a hacer una cosa, voy a amarrar el burro lo más cerca del agua, ok, y ya está cerquita. Le dice, toma, no, te estoy diciendo que no quiero saber nada de tu agua. Entonces, tú puedes venir y sentarte en la cabeza del burro. Y el burro le mete la boca al agua. Y todavía, con la boca dentro del agua, te dice, si no la tomas. Y por último recurso, ¿ok? Agarras tus manos, le abres la boca al burro para que le entre agua y el burro te va a morder. Entonces es preferible dejar al burro quieto y cuando tenga sed, él solito, ¿sí? Aparece en el pozo de agua. ¿Me sigue? Si de manera espontánea, es una sugerencia, si de manera espontánea te encuentras compartiendo, hablando, pues bien, ¿ok? Pero cuidado con la identificación como el que sabe, como el gurú, como el que comparte, como el que transmite, como el que guía. Ese es mi miedo, ¿me entiendes? Porque es lo que menos me interesa. Es que simplemente ya de por sí, desde niño, he hecho diferentes cosas artísticas y recuerdo que por ahí de los 10 años, 11, empecé a escribir historias y cositas, me salía así, a partir de ahí, digamos que no paré hasta hace unos años. Entonces, no me interesa ser un maestro, ni nada de eso, ¿verdad? Pero me hace falta escribir, me hace falta compartir, pero no estoy seguro todavía. Expresarse es natural. O sea, no todo el mundo es Ramana Maharshi sentado quieto y aún así, sentado, callado, expresaba más que cualquier cosa porque emanaba una especie de poder interior que producía un impacto en quienes estaban alrededor. O sea, que aun cuando no pareciera que no se estuviera expresando, ¿sí? Esa es la máxima expresión que existe. ¿Sí? Entonces no hay nada de malo, tú puedes tener, bueno, ese cuerpo es prácticamente potencialidad manifestada, ¿sí? No vino como un potencial, es potencial, que se manifiesta como cualquier inclinación que está presente allí. El arte, no sé, pintar, cantar, leer, escribir, otros son construir, ¿me sigue? Eso es natural, ¿sí? Esto es una forma de expresión per se del absoluto, Sí. ¿ok? Lo que hay que tener cuidado es cuando se considere, ¿ok? Una entidad independiente separada expresándose por sí mismo, ¿me sigue? Sí, perfecto. Que soy yo, Ya. ¿me sigue? Porque como artista, si uno es honesto con uno mismo, uno se siente poseído por la obra de arte. Ella llega sola y yo tengo que salir corriendo a buscar ¿cómo se llama? El caballete y ¿cómo se llama? Lienzo. El lienzo y buscar antes que se me vaya, ¿verdad? Y cuando llega la musa, tengo que salir corriendo a buscar papel y lápiz para escribir las notas, poner la guitarra, a ver, porque va llegando, se va manifestando y se va materializando otra vez
de ese cuerpo en particular que se llama artista. ¿Mm? Entonces, el conocimiento realmente no le pertenece a nadie. Sí, sí, sí. Entonces, no tiene nada de malo. Inclusive, de nuevo, si quieres compartir, puedes compartir, ¿por qué no? Pero cuidado que no se convierta en lo tuyo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la gente? Se identifica con el conocimiento, entonces se te genera un hábito, una tendencia, y de tanto escribir y de tanto querer compartir, se le olvida quedarse quieto. Si no pasa periodo de tiempo quieto, ni siquiera sin pensar en este conocimiento y sin querer, inclusive tener el conocimiento directo de este conocimiento, ¿ok? Que es como se obtiene el autoconocimiento, sin pensar y sin querer, olvidar, Buenísimo, no queriendo. buenísimo. Gracias, hermano. A la orden. Te hablo entonces por Facebook y ahí Y podemos por seguir. favor, y si ves a cualquiera de las personas que conocía ya, todo el amor del mundo, se les recuerda con muchísimo cariño. Una experiencia muy linda Costa Rica. Además, tenía 14 años sin surfear y comencé a surfear de nuevo en Costa Rica y de ahí fue, en ese viaje a Costa Rica fue que donde me retomé. Mira vos, no sabía que te gustaba. Bueno, yo surfeo. Estoy viviendo hace un tiempo en la playa. Me vine a vivir acá porque el No, surfing es una de mis pasiones. Caribe, no. No, estoy en el Pacífico. ¿Cómo se? Se llama Nosara. Yo no me Nosara. acuerdo. Yo sé que yo fui a Caribe y no me acuerdo si fui a Mozara. Te miento si te digo dónde fui, pero las olas eran espectaculares. Y Bueno, vente para acá y nos surfeamos unas solitas. los locales súper amigables, que es muy raro dentro Ah, dentro del, dentro del medio surfista. sí, no, acá es buena onda. Todo. Acá es pura vida. Todo la gente. Pura vida, sí. Ok, bueno, gusto haberte visto de nuevo. Seguimos en contacto. Escríbeme por Facebook ok, Excelente, excelente. a ver qué pasa por ahí. Listo, pues. Ok.
Ya, no dejáis ni disparar eso. Sí, Mariana, Jorge. No sigo para esto, te cuento rato por venir. Jorge, Venga. que tengo el micrófono abierto. ¿Sí? Se está escuchando todo. Hola. Eh, no, que voy a conversar sobre algo que quería Dios notar mío. por el tema que veníamos hablando de la sensibilidad y de cómo algunas emociones se sienten más que otras por exageración. César, hola. hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Muy muy bien, todo bien. Que estabas terminando de hablar con Tirso sobre la contemplación. Y tú dices algo que lo que aparece y desaparece es ilusorio, ¿no? Que se desvanece, ¿no? Y lo que queda es la contemplación, ¿no? Que, por ejemplo, en la parte de las emociones, que, o sea, lo que es permanente en el ser humano, o sea, podemos a veces tener como que mentalidad y pensamientos sobre distintas cosas y lo que realmente siempre está persistente o siempre está por ahí y siempre está debajo de todo el movimiento de la mente es la contemplación. La conciencia, contemplación, observación sigue siendo un instrumento, es el instrumento de cognición, ¿sí? Para percibir el cuerpo y objetos a través del cuerpo, por decirlo de alguna manera. La conciencia está más allá de absolutamente todo, inclusive la cognición o la observación. La conciencia es como el registro de la información. Aquello que ve, el conocedor último o el observador último o como lo quieras llamar, ¿no? El testigo absoluto, como lo quieras llamar. O sea, todo esto, aquí está el cuerpo, aquí está la mente, ¿no? Aquí está la energía, aquí está la observación y aquí está el testigo de todo eso. O sea, todo esto es fenómeno, ¿sí? Esto es nómeno. Sí. Esto tiene nombre, forma, características, cualidades, atributos. Puedes definirlo, ¿sí? Describirlo. Al testigo no, porque no tiene nombre, forma, características, cualidades o atributos. Es sin forma, aún así es. Y eso se informa que aún así nos está observando. O sea, nosotros estamos de alguna manera estamos siendo observados tanto relativamente como absolutamente. No, Esa observación es una contemplación también. relativamente puedes considerarte como el observador o como observado. Desde el punto de vista del absoluto, eres aquello que ve. Y aquello que ve, no ve nada como separado de sí, o sea que no ve nada, ¿sí? En aquello que ve, se ve a sí mismo. Como que también le corresponde ese lugar energético de saber que está siendo observado. ¿Tú te sientes en algún momento como observado? Sí, pero tú eres aquello que está viendo al que se siente observado. Todavía te identificas como el que es observado, ¿te das cuenta? Y ubico aquello que me está observando como el objeto de mi conocimiento. Si yo sigo observando al que me está observando. ¿Me sigues? No, estoy buscando como que ese lugar permanente, o sea, que no cambia a pesar de las emociones, que, o sea, no buscando, porque sé que busca que todavía no se ha encontrado, sino que eso que es permanente y que tiene su remanencia y que pues nos ha pasado por transgeneraciones, generación tras generación, nos ha pues brindado de la fuente en sí misma, como que de saber que hay algo ahí que es permanente, más allá que la mente.
Pero eres tú misma, lo que te quiero decir, no es algo. No puede nunca convertirse en el objeto del conocimiento, porque Ok. no es ni sujeto ni objeto. Y alguna postura, por ejemplo, de yoga, cuando se hace a nivel energético, o sea, hace que de una forma como que se libera ese conocimiento o algo como que complace de esa contemplación. ¿Estás haciendo yoga y el yogi desaparece? Sí, pero el hacedor desaparece haciendo yoga o cocinando. Si cuestionas quién es el hacedor o de dónde surgió el hacedor. ¿Quién es el hacedor? Yo. ¿De dónde surgió ese yo? Desaparece. Es decir, que no está limitado a una práctica espiritual, ¿ok? Para que desaparezca. Que no es espiritual, el yoga es una práctica física y mental. Como que también esa integración está en el propósito o en la manera de ser del ser humano, ¿no? Que integre la parte mental y física con lo espiritual. No, la idea de ser humano debe desaparecer. Y no puedes integrar aquello que no está separado. Ya es. Lo que estoy buscando ya es. ¿Sí? Y ya es un hecho de que no hay nada separado de lo que estoy buscando, de lo que en esencia soy. Por lo tanto, no hay nada que el buscador pueda hacer al respecto. Simplemente quedarse quieto. Y no se puede decir que es hacer algo. En tranquilidad, así, pero sigue observando, es como que con la comprensión o con la consideración, la compasión por el tener ese conocimiento y seguir mirándolo, o sea, seguir observándolo con esa comprensión, es como que una manera de seguir en ese lugar permanente, donde no hay esa fluctuación de muchos pensamientos que divagan y de alguna manera no son prácticos, sino que son considerados con hasta el mismo que ha llegado a ese conocimiento, ¿no? Como le brinda paz el ser considerado o compasivo. Todo eso está muy bien. Ahora quítale Sí, la identificación ok. como el transmisor, como el que comparte o como el que enseña, prácticamente. Creo que no paramos de aprender. No, 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 no. No, no, ya te fuiste por la tangente. Trata de entender lo que te quiero decir. O sea, sí entiendo lo que quiero decir, pero quizás más ganas de aprender que de repente compartir y enseñar y que se da por sí solo también. Y Bueno, aquí se trata de desaprender. ok, ok. Porque está la tendencia, ¿sí? Es una forma de identidad que tienes, que tal vez sea la más fuerte o una de las más fuertes, ¿sí? Enseñar, compartir, ¿sí? Transmitir, ayudar. Es una tendencia. Y obviamente, para que esté esa tendencia, tiene que estar la tendencia raíz,
que es la tendencia a identificarte con el cuerpo y con el conocimiento adquirido por medio de ese cuerpo para compartirlo. Ese es el yo. Sí, ayer estuve viendo en el chat si habían pasado el libro, creo que voy a tener que preguntar por privado para que me lo envíen. Obstáculos y trampas. Sí, lo anoté. Lo voy a pasar porque de repente me lo pasan más rápido por el chat. Quizás, pero igual lo anoté que mencionaste la autora y lo veré en internet. Pero bueno. Escribe un mensaje por Facebook o por WhatsApp y yo te lo envío. Tenía tu número, pero ahorita no sé si está en el de charlas. Ahorita se lo pido a algunos de los que estén preguntados. Ayuda a cualquiera, al moderador, creo que se llama. Que me pasa cambiando mucho. Cualquiera. Vale. Ok, son las 4 de la tarde, tengo un compromiso, me tengo que ir. Nos vemos entonces a la noche. Vale, gracias. Ok, a la orden. Vamos a hacer la cena.